Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es una alegría verles a todos ustedes en esta mañana, hermanos. Yo también pensé esta mañana, creo que vamos a estar solos. Pero no, estamos bien acompañados. Bienvenidos, hermanos. Sí, varios están viajando. Rico, gracias a Dios que el Señor nos concede, sí, cuando el Señor nos conceda pegarnos una escapadita, ¿no? Creo que todo lo hemos hecho. Así que de verdad es una bendición que el Señor nos conceda esas misericordias, tantas bondades, un universo tan bello, tan maravilloso que Él creó, tan variado que podemos disfrutarlo, ¿no? Fuentes de agua en medio del bosque, el aire sobre las hojas de los árboles, los pajaritos. ¿Sí han disfrutado de eso cuando van? Yo he visto una cosa que no logro entender. Muchas veces íbamos con Rosita a Prado y estábamos en medio del bosque y vi que muchas personas habían ido igual que nosotros a disfrutar. Y muchas de esas personas lo primero que hicieron fue colocar un equipo a todo volumen y unas cervezas, obviamente. Hermanos, para escuchar música a todo volumen, ¿no tenemos acaso la casa, bueno, otras partes? ¿Por qué en medio de la naturaleza no escuchamos la música de la naturaleza? ¿No les parece? El hombre, al revés. El hombre definitivamente ha perdido el norte de los valores, del sentido verdadero de la vida y no disfruta de la vida. Bien, vamos a continuar con el tema que había dado la vez antepasada y era basado en esta pregunta: ¿podría el hombre vivir sin Dios? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay alguna remota posibilidad? Vamos a suponer que Dios no existiera. Bueno, se nos vienen muchos problemas por resolver, ¿no? ¿De dónde salió todo el orden impresionante que existe? ¿Cómo surgió todas las maravillas que tenemos en el ojo, en los oídos, en los músculos, en el sistema nervioso? ¿Quién hizo eso? ¿De dónde salió? Hermanos, se nos vienen muchos problemas, nos quedan muchos problemas. ¿Cuál es el sentido verdadero de la vida del hombre, de la existencia? ¿Cuál es el sentido verdadero? Miren, una de las razones por las que el hombre tiene que volverse a lo que no tiene sentido es porque lo que tiene sentido ya no le satisface. Entonces tiene que buscar lo más extraño, lo más inaudito, porque lo que tiene sentido, las cosas como Dios las hizo, la naturaleza que Dios le dio a las cosas, eso ya no tiene sentido, eso ya no le satisface. Entonces tiene que irse a aquello que no tiene sentido. Y eso lo vemos en todos los campos, en la música, en el arte. La música se ha vuelto mucho más ahora ruido. Bueno, nos lo trajo por primera vez este rock y después el rock metal, le llaman, ¿no? El rock pesado. Una cacofonía, ruido. Bueno, hay gente que le encanta el ruido. Hermanos, necesitamos el silencio. Necesitamos también los sonidos en medio del silencio. Los sonidos de los pajaritos, de la naturaleza, de las hojas de los árboles. ¿Sí se han disfrutado cómo suenan con el aire? Eso es maravilloso. La lluvia, cuando está lloviendo, ¿no dormimos delicioso cuando escuchamos la lluvia? Yo cuando está lloviendo le digo a Rosita, me están invitando, me están llamando. Hermanos, qué delicia. La pregunta en la que quiero que centremos nuestro pensamiento es: ¿podría el hombre vivir sin Dios? ¿Hay alguna posibilidad, alguna remota posibilidad de que el hombre pueda vivir sin Dios? Y como dijimos la primera vez,
comenzamos a responder de forma categórica, dijimos, no, no es posible. ¿Por qué? Esas son algunas de las razones que vamos a estar viendo. Y la vez pasada, en primer lugar, estuvimos hablando de la grandeza del hombre. El hombre tiene una grandeza porque fue hecho a imagen de Dios. El hombre no es cualquier cosa. El hombre no es una máquina, ni el hombre es un animal evolucionado. No, el hombre es una persona. El hombre no solo tiene cerebro. Los animales tienen cerebro, pero el hombre tiene más que cerebro. El hombre tiene mente. La mente no es el cerebro. El hombre tiene un alma, tiene un espíritu. Eso lo hace totalmente distinto. Eso lo hace parecido a Dios. Dijimos la vez pasada que el hombre es una imagen de Dios. Y puesto que el hombre es una imagen de Dios, el hombre es un ser muy grande. No importa si está en el vientre de la madre, así sea un óvulo recién engendrado, ese óvulo ya es una persona, solo que la persona no se ha desarrollado, pero ya es una persona. ¿Y quién le dijo a las leyes de los países? Dijimos la vez pasada, ¿quién les dijo que solo después de ciertas semanas es una persona y ya no se le puede quitar la vida? Pero antes de esas semanas no es una persona y no es un asesinato, no es un crimen. En el gobierno del imperio de la vida, ¿no? Qué curioso, qué contraste. Que en el gobierno del imperio de la vida se le esté dando más fuerza, más libertad a esto. Hermanos, tenemos que orar por eso. Tenemos que pedirle al Señor que nuestros líderes, nuestros gobernantes, le den la cara a la palabra de Dios y no le den la espalda. Amén. Tenemos que orar por nuestro presidente y tenemos que orar por las autoridades para que no sigan la necedad, para que no le den la espalda a la verdad, porque la verdad es la vida. Entonces la vez pasada dijimos que el hombre era una criatura muy grande, era una persona, era una imagen de Dios. Y también dijimos, comenzamos a hablar de que el hombre no había sido creado él mismo, sino que Dios lo había creado. Y para eso leímos, y vamos a continuar con eso en esta ocasión, en el Salmo capítulo 100, versículo 3. Por favor, abramos nuestras Biblias. La Biblia es la revelación de Dios. Escúchenme esto, hermanos. No hay otra forma de que conozcamos verdaderamente. Es absolutamente necesario que Dios haya hablado. Si Dios no ha hablado, simplemente es la palabra suya contra la mía. Eso es lo que llaman, usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad. Entonces la verdad absoluta no existe, porque simplemente usted tiene su propia verdad y yo tengo mi verdad. ¿Han escuchado eso? Hermanos, eso es falso. Eso no es mi verdad. Bueno, sí, en algún sentido. Eso es un punto de vista. Y decíamos la vez pasada que esa no es la verdad. La vez pasada dijimos que, por ejemplo, este púlpito es una verdad con minúscula. Ahora, si yo me paro acá, en este lado, lo veo de una forma. Esa es una perspectiva. Si me paro desde este lado, lo veo de otra forma. Eso es otra perspectiva. Si me paro desde arriba, lo veo de otra forma. Eso es otra perspectiva. Eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. ¿Qué es toda la verdad con respecto al púlpito? El púlpito total. Y esa verdad está ahí y no la podemos negar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la verdad. Eso es una verdad con minúscula, porque existe la verdad con mayúscula.
Y la verdad con mayúscula es Dios y su palabra. Su palabra creó, le dio origen a todo lo que existe. El Dios verdadero le dio origen y significado, existencia a todas las cosas que existen. Y nosotros, como imagen de Dios, también somos creadores. Creadores, obviamente, con los elementos de la naturaleza que Dios creó. Entonces creamos un edificio, creamos un carro, creamos muchas cosas. Somos creadores con minúscula. Pero Dios es creador con mayúscula. Entonces la pregunta es, ¿puede el hombre vivir sin Dios? No. ¿Por qué? Porque como lo dice el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. ¿Qué significa es Dios? Significa que es Dios verdadero. Y aún más, el Señor Jesucristo le añadió una palabra que a mí me encanta mucho repetirla. Yo la repito muchas veces y tal vez se han dado cuenta ya que la he repetido muchas veces. La expresión que el Señor Jesucristo le añadió fue esta: el único Dios verdadero. Eso quiere decir que no hay más. El único Dios verdadero. Y conocer al único Dios verdadero es la vida eterna. Bien, puesto que el hombre es imagen y semejanza de Dios, y solo Dios es absoluto, infinito, independiente, todopoderoso, infinitamente sabio, si solo Él tiene esos atributos, nosotros tenemos algunos de esos atributos que Él nos dio, pero los tenemos en una medida limitada. Pero Él posee todos esos atributos en forma ilimitada. ¿De acuerdo? Hermano, amigo, si el Dios en el que usted cree no tiene esos atributos, le digo una cosa: tírelo a la basura porque no sirve. ¿Cómo es su Dios? Su Dios es soberano. Ese es el Dios verdadero. ¿Qué es soberano? Soberano es que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera, solo que siempre lo hace sabiamente. Nunca comete injusticia ni equivocación. ¿Queda claro, hermanos? Cuando decimos que Dios es soberano y lo describimos así, no estamos diciendo que Dios es arbitrario, que Dios coge a patadas la libertad del hombre y lo fuerza. No, hermanos. El poder de Dios es tal que no necesita obligar al hombre. No, el hombre no es programado. El hombre es una imagen de Dios. El hombre es libre para escoger. Solo que la libertad del hombre que no conoce a Dios es esclava. Esa es la cosa que también dice la Biblia. O sea, el hombre que no ha nacido de nuevo, que la luz no ha resplandecido en su vida, ese es un milagro que solo Dios puede hacer. Esa persona es libre de elegir, pero ¿sabe qué? Su libertad es esclava, porque su libertad está condicionada por su naturaleza pecaminosa, su naturaleza caída. Lo que sucedió en el huerto del Edén. Nosotros estábamos en el paraíso, nuestros primeros padres estaban en el paraíso, pero erraron, pecaron, quebrantaron la ley infinitamente santa de Dios. Entonces tuvo que ser expulsado del paraíso. Y el hombre no fue hecho para estar fuera del paraíso. El hombre tiene que estar en el paraíso, fue hecho en el paraíso. A ver, es como el pez en el agua. El pez fue hecho para estar en el agua. Si lo sacamos del agua, se muere. Bien, el hombre fue expulsado del paraíso y al ser separado de la presencia de Dios, entonces murió. Esa es la muerte espiritual. El hombre, ese es usted, ese soy yo. Hermanos, hermanas, amigos,
La sabiduría más elevada consiste en conocer al Dios verdadero y también conocernos a nosotros. Tenemos que conocernos a nosotros. ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo realmente? Y la vez pasada enfatizamos el hecho precisamente de la grandeza de Dios. Perdón, de la grandeza del hombre. Bueno, también de la grandeza de Dios. También estuvimos hablando. Claro, cuando hablamos de la grandeza de Dios, tenemos que hablar de la grandeza de Dios. Cuando hablamos de la grandeza del hombre, necesariamente tenemos que hablar de la grandeza de Dios. Pero nuestro punto fundamental la vez pasada era la grandeza del hombre. Y hemos leído aquí en el Salmo 100, el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hombre, mujer, reconozca quién es usted, reconozca en primer lugar quién es el Dios verdadero, conózcalo. ¿De qué manera lo podemos conocer, ese Dios verdadero? ¿De qué manera? Escúchenme, solo si Dios habla. Y Dios habló. Y su palabra fue revelada, fue hablada a muchos profetas, muchos siervos suyos. Y esa revelación fue histórica. Moisés fue uno de esos a quien Dios le habló cara a cara. Dios se le reveló y ese es un personaje histórico. Y hubo miles de personas que fueron testigos de lo que sucedió allá en las 10 plagas de las que nos hablaba nuestro hermano Ricardo ahora en la Cena del Señor. Eso es historia, hermanos. Eso no es imaginación. En el caso del Islam, Mahoma, el Islam tiene un problema y es que el único testigo que hay es Mahoma. Mahoma dice también que eso fue una revelación, pero hay que creerle todo a Mahoma. En el caso del cristianismo, no hay un solo testigo. Hay miles y miles de testigos. Miren, piensen en Jesús cuando resucitó a Lázaro. Había muchas personas, dice la Biblia, habían ido no solo para ver a Jesús, sino para ver a Lázaro. Bueno, cuando él resucitó a Lázaro, habían ido para consolar a Marta y a María. Y fueron testigos de cómo Jesús se acercó a la tumba y les dijo que quitaran la piedra y luego les dijo a Lázaro, levántate, y vieron cómo Lázaro se levantó atado, como era la costumbre de atar amortajar a los muertos. Y él se levantó y el Señor le dijo, desatadle. Él se levantó atado. Así que Lázaro cuando se levantó tuvo que esforzarse, porque él estaba todo envuelto como nos envolvían a nosotros cuando estábamos pequeñitos, ¿no? Él estaba envuelto en la mortaja y se levantó, de manera que para poder levantarse tuvo que maniobrar seguramente. Y se levantó y tal vez tuvo que brincar más o menos así para salir de la tumba. Y el Señor le dijo a la gente, y la multitud estaba mirando, desatadle y dejarle ir. Bueno, solo he mencionado 1 o 2 casos, pero hay miles de casos en la Biblia relatados, donde hay miles de testigos en una y en otra ocasión. Esa es la palabra de Dios confiable. ¿Saben por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y puesto que fue inspirada por el Espíritu Santo, no está expuesta al error. Sí, en las traducciones pueda que haya imprecisiones, pero el mensaje está intacto. ¿Por qué? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios, queridos hermanos. Tiene que confiarle sus pensamientos, su alma a la palabra de Dios, porque fue revelación de Dios. Es revelación de Dios. Los escritores expuestos a error podían equivocarse
no equivocaron. ¿Saben por qué? Porque estaban inspirados por el Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que si Dios es todopoderoso, si el Dios verdadero es infinitamente sabio, ¿ustedes creen que tiene el poder de hacer que alguien se siente y escriba algo sin error? Claro que sí. ¿O por qué Dios no podría hacerlo? Bueno, eso fue lo que hizo con la Biblia. Por eso confiamos en la palabra de Dios. Por eso confiamos en la Biblia como la palabra de Dios. Ahora sí, hay versiones menos confiables, sí. Sí, porque desgraciadamente o lamentablemente el hombre siempre cree que sabe. El problema siempre somos nosotros. Entonces, el hombre se va alejando de los principios de la verdad sin darse cuenta y piensa que sabe, y entonces hacen lo que se llaman paráfrasis. O sea, no son traducciones exactamente, sino paráfrasis. O sea, cuando yo lo digo en otras palabras, trato de decir lo mismo, pero acuérdense que mi mente puede estar soslayada, afectada por un punto de vista, por una escuela, por un entorno, en fin. Y entonces si yo, en vez de traducir, hago una paráfrasis, es decir, digo desde mi punto de vista lo que creo que dice el texto, entonces esa ya no es una traducción fiel, esa es una paráfrasis. Y hay muchas paráfrasis de la Biblia y les llaman versiones de la Biblia. Entonces deben tener en cuenta eso, mis queridos hermanos. Hay muchas paráfrasis y tenemos que hablar con nombre propio. Dios habla hoy es una paráfrasis. Esa no es una traducción. La versión internacional, la nueva versión internacional, incurre muchas veces en la interpretación también, no en la traducción, sino en la interpretación. La nueva versión viviente también incurre muchas veces en interpretación, o sea, ya juega un papel determinante la opinión de la persona. No es una traducción fiel. Entre las traducciones más fieles que hemos encontrado, y muchos hablan de esto, no solo yo soy el menos indicado para hablar de eso, pero hay muchas autoridades que hablan de esto. Entre las traducciones más confiables está, gracias a Dios, nuestra versión Reina Valera. Esa es una. Otra muy confiable es la versión de Jerusalén, llevada a cabo por la Escuela Arqueológica de Jerusalén, de la Orden Dominica de la Iglesia Católica, pero es una versión confiable, es una versión fiel. Ustedes leen la versión de Jerusalén y de hecho es muy parecida a la Reina Valera. La Reina Valera fue traducida en el 1500, mientras la de Jerusalén fue traducida en el siglo XX ya. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que la de Jerusalén se copió de la Reina Valera? No, no se copió. Entonces uno dice, ¿y por qué lo traducen casi igual? Bueno, porque no se puede traducir de otra manera. Así que esas son versiones fieles. Pero no estoy diciendo que las paráfrasis sean malas, hermanos. Las paráfrasis nos pueden ayudar a entender mejor el mensaje de estas traducciones. Pero lo que estoy diciendo es que usemos como base fundamental siempre las traducciones, no las paráfrasis. ¿Queda claro, hermanos? Bien, entonces, perdonen, hermanos, que me quede un poco en estos detalles, pero es importante que entendamos que la pregunta que tenemos es, ¿puede el hombre vivir sin Dios? Y estamos diciendo que no. El hombre entonces necesita la palabra de Dios para poder guiar su vida sabiamente. Dios ha hablado y su palabra la tenemos infaliblemente, de forma infalible, de forma infallable, sin error, la tenemos en la Biblia. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted quiere lo mejor para su hijito, para su hijita, para su
madre, para su padre, para su esposa, para su esposo, para su novio, para su novia, quiere lo mejor. Entonces, no le dé la espalda a Dios ni a su palabra, porque el hombre no puede vivir sin Dios. No somos Dios, ni podríamos serlo. He oído a muchas mujeres decir: me gustaría tener unos centímetros más de estatura. ¿Ustedes lo han oído? Bueno, yo sí lo he oído, y tal vez hombres también, ¿no? Bueno, pues el Señor dijo: vea, no puedes alargar tu estatura un codo. Yo le pregunté a una chica hace unos días, le dije: te voy a proponer un desafío. ¿Cómo te sientes con tu estatura? Me dijo: me gustaría ser un poquitico más alta. Entonces le dije: pues te pongo un reto, alárgate unos centímetros. No somos Dios, fuimos hechos, somos criaturas, somos limitados. Ahora, hermanos, quiero resaltar que el hombre cayó en una trampa lamentable y terrible, y es esta: la madre de todas las mentiras. Seréis como Dios, la más inaudita de todas las mentiras, la más ridícula, pero increíblemente la más creída, la más vivida y la más puesta en práctica. La idea de poder llegar a ser como Dios. ¿Sí comprenden eso? Eso es lo que la gente piensa. Cuando la gente no le da la cara a la vida. ¿Nos gusta la vida? ¿Qué es la vida? ¿Dónde está la vida? La verdad es la vida. Entonces, si te gusta la vida, dale la cara a la verdad, no le des la espalda a la verdad. ¿Ves? ¿De dónde viene la vida? De todo lo que salió de la boca de Dios. De esto vivirá el hombre. El hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios. Esa es la vida. Entonces, no le demos la espalda a la palabra de Dios. No confiemos en nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Fuimos hechos por Dios. Pero esa mentira de seréis como Dios, creo que los hizo acordar de algo, ¿no? ¿Cuándo se escuchó por primera vez esa mentira, que creo que es la madre de todas las mentiras? ¿Cuándo la escucharon? En el paraíso, cuando la serpiente vino y le dijo a Eva: seréis como Dios. Ahora, piense por un momento, piense. ¿Usted cree que es posible llegar a ser como Dios? Dios es infinito en sabiduría, en poder, en majestad. ¿Podemos ser como Dios? No, no podemos. Nosotros somos necesariamente, obligatoriamente dependientes. Necesitamos depender de la vida, de la verdad, de nuestro Dios. Hermanos, no caigamos en la trampa de la peor mentira. Miren, les quiero traer esto a colación. El famoso siglo de las luces, el siglo XVIII, el siglo donde supuestamente el hombre llegó a la cima del conocimiento, de la libertad, según ellos. Dijeron que Dios había muerto. Eso dijo Federico Nietzsche. Y escribió muchas otras estupideces. Y esas estupideces fueron la base intelectual, la base psicológica, la base suficiente, la razón verdadera para que sucedieran las masacres de Alemania nazi contra los judíos. Hermanos, eso es terrible.
Creo que han oído ustedes han oído hablar de Auschwitz, ¿verdad? Auschwitz. ¿Qué es eso? Es el campo de concentración más grande que hubo de la Alemania nazi en Polonia, a 300 kilómetros de Varsovia, cerca a una ciudad llamada Cracovia. Ahí, hermanos, murieron miles, centenares de miles de personas fueron metidas a las cámaras de gas ardientes y fueron calcinadas, fueron quemadas. ¿Saben de dónde vino eso? ¿De dónde vino la inspiración de eso? De la filosofía de Nietzsche. Eso está demostrado. De la filosofía de Federico Nietzsche. Eso es el hombre sin Dios. El hombre no puede vivir sin Dios. Hermanos, esta es la peor de las mentiras. Y en realidad esa mentira había surgido antes. Allá cuando Dios creó un ángel con una gloria que no tenía ninguna otra criatura. Dios le dio majestad, le dio riquezas, le dio responsabilidades, le dio dominio a este ángel. Y este ángel no pudo con todo ese poder. ¿Y saben qué? Pensó que podía ocupar el lugar de Dios. No, hermano, es la peor de las mentiras. ¿Y sabe qué? Inconscientemente, cada vez que usted no vive según la palabra de Dios, que usted no quiere oír, que usted no quiere alimentar su vida con la palabra de Dios, usted inconscientemente está pensando que usted es Dios, que usted puede ser como Dios. No caiga en esa trampa, hermanos. Es la peor de las mentiras. Quiero concluir con algo que le he llamado la estupidez humana no tiene límite. Y vamos a hablar de los dioses de hoy. ¿Cómo son esos dioses de hoy? Cualquier idea, cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier fetiche en la que usted pueda depositar una creencia ciega, eso es válido. ¿De acuerdo? A ver, tratemos de comprenderlo más en la realidad. Así se tienen amuletos, por ejemplo, creencias ridículas. Como vemos en la televisión, los presentadores no tienen ninguna vergüenza en hablar de esas cosas como si fueran palabra de Dios. Así, por ejemplo, vemos, ustedes han oído, ahora en diciembre, ¿qué van a encontrar en muchos almacenes de ropa? ¿Ropa interior de qué color? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que las compran. ¿Han visto muchas uvas donde venden verduras y frutas? ¿Uvas? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que las compra. ¿Por qué? Porque creen que en el fin de año hay que comerse unas uvas y salir como un tonto corriendo, bueno, no sé, unas maletas también, ¿no? Unas maletas y que hay que darle la vuelta a la manzana. Bueno, yo no sé bien cómo es, pero ustedes han oído hablar de esas estupideces, ¿cierto? Uvas, ropa interior amarilla, maletas y cuántas cosas más. Y hablan, prendan el televisor y no tienen ninguna vergüenza en hablar de esas estupideces como si fueran ciertas. Como si eso funcionara, como si eso fuera palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no la quieren. Pero las estupideces sí. Qué curioso, ¿no? Qué contraste. ¿No les parece, hermanos, increíble eso? Inaudito, ¿verdad? Dios en el capítulo 44 de Isaías precisamente nos trae una escena chistosa y risible.
Ahí está en el capítulo 44. Vamos a mirarla un segundito. Dice, capítulo 44, versículo 9 en adelante. En nuestra versión Reina Valera, los hombres le pusieron un título, y el título que le pusieron es La insensatez de la idolatría. Está bien puesto ese título. Aclaremos, ese título se lo pusieron los hombres, ese no es palabra de Dios, ¿de acuerdo? Bien, pero está bien puesto el título, La insensatez de la idolatría. Para no leer todo el pasaje en este momento, vamos a resumirlo. El Señor dice ahí, Él narra algo chistoso, como digo. Dice, el herrero toma las herramientas y las mete en el fuego y entonces las calienta y hace una figura, y luego el hombre va al bosque y corta madera, corta un trozo de madera y con parte de esa madera la mete al fuego, le prende fuego y se calienta, la quema, prepara panes, prepara cosas con esa madera, y con el resto del tronco elabora un dios, le da figura, le da un rostro bonito, le da una belleza, y luego se postra ante él y le dice, sálvame porque tú eres mi Dios. Y el Señor dice, versículo 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo. Eso de discurrir, ¿qué es? Eso tiene que ver con el discurso, es decir, con razonar de forma lógica. No razona, no discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? ¿No tiene entendimiento? ¿No tiene entendimiento para pensar que una prenda de color amarillo ha de hacer la diferencia? ¿Comerse unas uvas ha de cambiar su destino este nuevo año? Hermanos, esa es la ridiculez del hombre sin Dios. El hombre no puede vivir sin Dios. El hombre necesita alimentarse de la palabra de Dios. Hermano, amigo, esto es la vida. Lo que salió de la boca de Dios es tu vida. Póstrate ante Dios, póstrate ante su palabra. No se postre ante los ídolos. No se postre ante la mentira del hombre, ante la imaginación del hombre. El hombre no puede vivir sin Dios. No hay vida. No nos hicimos a nosotros mismos. No nos creamos a nosotros mismos. Nos creó Dios. Y Él nos ha dado la vida. Alabado sea su nombre. Vívala, aprovéchela. Vívala para servir a Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga.